Yihad y Ramadán. El vínculo entre la yihad y el mes sagrado del Islam en el fundamentalismo islámico. Resumen. El presente documento estudia la incidencia del mes de Ramadán en los actos del terrorismo yihadista. El objetivo de esta investigación será obtener la evidencia teórica que verifique si el mes de Ramadán influye en la actividad yihadista. Para ello, se ha recurrido a un análisis islamológico e historiográfico de la supuesta relación entre la yihad y el Ramadán que el fundamentalismo defiende, partiendo de la hipótesis de que el Ramadán constituye un vector narrativo de carácter simbólico capaz de influir en el estímulo de acciones yihadistas. Introducción y objetivos. ¿Constituye el Ramadán un vector narrativo de carácter simbólico capaz de influir en el estímulo de acciones yihadistas? En caso afirmativo, ¿cuál es la incidencia del terrorismo yihadista durante la celebración del Ramadán? En los últimos años se ha multiplicado el número de artículos académicos que tratan el fenómeno del yihadismo desde una perspectiva contemporánea y arabista, analizando el concepto de la yihad dentro de los parámetros etnocentristas occidentales, sin acudir a las fuentes primarias del Islam, así como realizando una descripción limitada y sesgada del término. De este modo, para comprender el significado holístico de la yihad y especialmente tal y como la concibe el fundamentalismo islámico, en esta investigación se analizará este concepto desde una perspectiva islamológica y no arabista, comparándolo con el pilar del ayuno, Saum, que se practica en el mes del Ramadán. Así, desde esta premisa, se analizará y se buscará desmontar la hipotética relación entre la yihad y el Ramadán que el fundamentalismo islámico defiende, planteando además la hipótesis de que dicho mes podría constituir un vector narrativo de carácter simbólico capaz de influir en el estímulo de acciones yihadistas. La yihad es un amplio concepto que abarca desde el esfuerzo introspectivo del individuo referente a la superación personal, como es dejar malos hábitos, ser mejor musulmán o construir una sociedad más justa, yihad mayor, a la guerra santa, entendida esta como la lucha por defender o extender por métodos violentos la religión islámica. Yihad menor. Así, para la mayoría de los musulmanes actuales, la yihad en el siglo XXI debería ser entendida solo como un ejercicio de introspección personal o como un esfuerzo por someter al propio ego, relegando a un segundo plano histórico o rechazando de facto la yihad entendida como guerra santa, a la que generalmente consideran una concepción medievalista de su religión, como lo fueron en el pasado las cruzadas para los cristianos, mientras que para los fundamentalistas la yihad entendida como guerra santa no solo es una obligación prescrita en el Corán y en los hadices, sino un sexto pilar del Islam, cuya importancia es comparable para estos a la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación, llegando incluso a supeditar a dichos pilares. De hecho,
Para comprender cómo los fundamentalistas legitiman la yihad como un hipotético sexto pilar del Islam, es necesario entender primero la importancia que los yihadistas otorgan al Ramadán para legitimar sus acciones terroristas, el mes más sagrado de la religión islámica, al que los fundamentalistas asocian inherentemente desde su prisma teológico con la yihad. Así, tal y como se demostrará en esta investigación, para los islamistas radicales la yihad entendida como guerra santa y el Ramadán son dos pilares que no solo convergen juntos, sino que se complementan. Por ello, el objetivo de esta investigación será analizar desde una perspectiva islamológica e historiográfica la hipotética relación entre la yihad y el Ramadán que en el fundamentalismo islámico defiende, con el objetivo de a. comprender el significado holístico de la yihad entendida como combate, b. demostrar que el mes sagrado del Ramadán constituye un vector narrativo de carácter simbólico que en ocasiones puede llegar a influir en el estímulo de acciones yihadistas, pudiendo constituir un elemento diferencial en torno al número de atentados, y c. desmontar la narrativa salafista yihadista respecto a dicha supuesta relación, acudiendo directamente a las fuentes primarias del Islam y demostrando que para desarmar los argumentos fundamentalistas no es necesario crear una contranarrativa cuando ésta ya se encuentra directamente en el Corán y en los hadices. El vínculo entre la yihad y el Ramadán en el fundamentalismo islámico. El mes sagrado del Ramadán. El Ramadán es el noveno mes del calendario lunar islámico, mes en el que los musulmanes practican el ayuno desde el comienzo del alba hasta el ocaso del sol. Esta práctica religiosa aparece reflejada en el Corán, en el que se afirma que en el mes del Ramadán se hizo descender el Corán como guía para los hombres y pruebas de la guía y la distinción. Desde vosotros vea el creciente del mes, pues ayune. Terminad pues el período del ayuno. Ensalzad a Alá por lo que os ha dirigido. Tal vez seáis agradecidos. Comed y bebed hasta que os aparezca distinto el hilo blanco del negro en la aurora. A continuación, ayunad completamente hasta la noche. Durante dicho mes lunar, los musulmanes se centran en su devoción religiosa. Realizan una oración adicional a las 5 prescritas que rezan individual y colectivamente, Tarawih, y recitan todo el Corán hasta la ruptura del ayuno, Eid al-Fitr, que supone una de las fiestas más importantes del calendario islámico. Los últimos 10 días del Ramadán son de especial devoción para la comunidad musulmana, ya que una de esas noches correspondería, según la tradición islámica, a la noche del destino, Laylat al-Qadr, noche en la que no solo se decidiría el destino del siguiente año, sino que también coincidiría con la noche en la que Muhammad recibiría la primera revelación a través del ángel Gabriel, Jibril, una noche muy simbólica para los musulmanes, ya que, como se transmitiría a la Aisha en un hadiz, se solía retirar en la mezquita el mensajero de Alá, el
le bendiga y le dé paz durante las 10 últimas noches de Ramadán, y decía: buscad la noche del destino en las 10 últimas noches del Ramadán. Por otro lado, en lo referente al Ramadán, Muhammad ibn Ismail al-Buhari y Sahih Muslim relatarían lo siguiente: dijo el mensajero de Alá, él le bendiga y le dé paz: cuando llega el mes de Ramadán, se abren las puertas del jardín, se cierran las del fuego y los chaitanes son amarrados. La privación de alimento y líquidos a lo largo del día busca hacer recordar al musulmán que la vida en este mundo no es sino un ayuno aún mayor, ya que los seres humanos forman parte de la rama matriz de Alá, ya que son seres dependientes, creados, originados con un nacimiento, con una muerte y con una resurrección. De esta manera, el Ramadán se configura como la festividad religiosa a través de la cual los musulmanes buscan no solo encontrarse más cerca de Alá, sino también de realizar un ejercicio de introspección y autopurificación que les haga mejorar como personas. Así, el Ramadán no solo consiste en la privación de alimentos a lo largo del día, sino que se sustenta a través de tres tipos diferentes de ayuno. A. El ayuno corporal, consistente en abstener de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales. B. El ayuno de los sentidos y la conducta, en el que los musulmanes deben abstenerse de todo comportamiento ilícito. Y C. El ayuno del corazón, cuya finalidad es vencer al ego, realizando el individuo un análisis personal de sus actos, sentimientos y propósitos. La escatología islámica y la concepción de la muerte en el Islam. Así pues, el Ramadán es el mes del calendario islámico en el que Alá revelaría a Mahoma el Corán, una revelación tal y como afirma el islamólogo y doctor en filosofía Abdelmumin Aya, que no presenta una buena nueva, sino una advertencia terrible, ya que, según la revelación profética de Mahoma, el mundo tal y como se conoce será destruido. El universo que consideramos como firme y seguro saltó en pedazos, se disolvió en la unidad ante los ojos de Muhammad. Asistimos en el Corán al instante en el que el cielo se ha desnudado y se hace como cobre fundido. La luna está bañada en sangre. La tierra ha sido replegada y presta oídos a su Señor. Los hombres corren asustados por sus mentes espantosamente vacías, y las montañas han sido reventadas y vuelan por los aires con la levedad de las motas de polvo que iluminan los rayos del sol. La revelación de Mahoma es la del fin del mundo, la de un apocalipsis islámico, un mundo cuyo retorno a la creación puede tener lugar en cualquier momento, ya que, como dice el Corán, a Alá pertenece lo desconocido de los cielos y de la tierra. La orden de la hora del juicio final será como un guiño o más breve. Alá es poderoso sobre toda cosa. Así, el Islam se presenta, según el filólogo y experto en esoterismo islámico Andrés Guijarro Araque, más que ninguna otra, como la religión del final de los tiempos, puesto que desde su nacimiento se sitúa al final de la historia previa al gran retorno
a la vuelta de la creación al seno de su creador. Es por ello, según dice el Corán, por lo que Alá designaría a Mahoma como el último profeta tras todos los Hanif de la Biblia: Abraham, Ibrahim, Moisés, Musa, Jesús, Isa, etc. Con la intención, según afirma el Corán en numerosos pasajes, de salvar a los politeístas e infieles que no habrían seguido correctamente la palabra de Alá, judíos y cristianos que no aceptarán la última revelación. Así, el Corán confirmaría: di, se me ha mandado que adore al Señor de esta región. Él la ha santificado y posee toda cosa. Se me ha mandado que esté entre los sumisos y que recite el Corán. Quien está en la buena dirección se guía a sí mismo. Para comprender la religión islámica y la forma en que sus preceptos influyen en los patrones de acción y comportamiento de los musulmanes, hay que prestar especial atención a los hadices relativos a su apocalipsis. Un apocalipsis inspirado en el cristiano, pero con diferencias sustanciales en cuanto a los personajes que aparecen en escena y el rol que juegan en esta. Así, Jesús, Isa, según la creencia islámica, descenderá de los cielos y hará disolver, como se disuelve la sal en el agua, al enemigo de Dios, los Rum, quienes según los hadices del apocalipsis islámico se enfrentarán a los musulmanes antes de que llegue la hora. En Hamac y en Dabik nacerá el anticristo, personificación del mal que buscará confundir a la humanidad en la hora del juicio. Surgirá el imán al-Mahdi, quien con un ejército purificará la tierra de la gente de la impiedad y del rechazo de lo divino, llenándola de justicia y equidad. Aparecerán las hordas de Gog y Magog. La Cava será destruida. Habrá un día de la resurrección decisivo para que quienes creen y han obrado correctamente, y aparecerá 3 veces la bestia en la tierra, entre otros sucesos. El Islam, pese a la creencia generalizada de que ser todo lo contrario, es una religión que no posee dogmas, ya que la sencillez de su unitarismo no deja lugar a dudas o misterios de carácter escatológico. La otra realidad muy distinta es la naturaleza normativa del Corán, la Sunna o la Sharia, con respecto a lo que es halal o haram, y como se ha tratado tradicionalmente esta disyuntiva. Es importante señalar este punto, ya que a la hora de tratar el tema de la muerte, la cultura occidental difiere por completo del simbolismo y de la trascendencia que en el Islam otorga a esta etapa del ciclo de la vida. Así, tal como afirma Aya, frente a la concepción cristiana del cielo, el Corán no se está refiriendo necesariamente a una vida futura tras la muerte, sino al despertar en la vida presente. Prueba clara es la 6:123, quien estaba muerto y le devolvimos la vida dándole una luz con la que anda entre los hombres. ¿Puede ser acaso como quien está en las más profundas tinieblas? ¿De qué modo? En el lenguaje coránico,
El que está muerto es el que no ha iniciado aún su vía de Islam. El reconocimiento de la realidad. Leemos asimismo en 30:51, mas tú no puedes hacer que los muertos oigan, ni puedes hacer que los sordos escuchen la llamada cuando se dan la vuelta mostrando sus espaldas. El muerto, Mayyit, es el que no escucha la palabra. De esta manera, según la tradición islámica, el Jannah, el jardín, es el lugar en el que las almas recompensadas residirán tras la resurrección del día del juicio. De este modo, la activista somalí neerlandesa americana Ayaan Hirsi Ali definiría la concepción que el Islam otorga a la muerte de la siguiente manera: la vida después de la muerte tiene un papel primordial para la mentalidad islámica, comparable al que ha llegado a representar el reloj para la mentalidad occidental. En Occidente, estructuramos nuestras vidas en función del paso del tiempo, de lo que lograremos la próxima hora, el próximo día, el próximo año. Planificamos en función del tiempo y en general solemos asumir que tendremos una vida larga. En la mentalidad islámica, en comparación, no es el tic-tac del reloj lo que se oye, sino la aproximación del día del juicio final. ¿Nos hemos preparado lo bastante para la vida que vendrá después de la muerte? Por otro lado, el filósofo Jean Baudrillard definiría la divergencia con respecto a la concepción que otorgan a la muerte Occidente y el Islam de la siguiente manera: el musulmán es el dueño de la muerte, mientras que nosotros somos expertos en taparla. No cabe respuesta simbólica contra aquellos para los que la muerte es un éxito. La vida, así, para el musulmán no es sino un regalo o un accidente que permitirá a todo aquel creyente musulmán que busque obrar voluntaria y correctamente desde una óptica moral alcanzar el paraíso. Un creyente que deberá conjugar su fe con los postulados de toda comunidad musulmana, umma, ayudándola a mantenerla unida sin desviarse de esta o provocando la división y enfrentamiento entre sus miembros, fitna, y alejándose de todos aquellos principios sectarios y contrarios a los de la comunidad musulmana en su conjunto, tal como los de Al-Qaeda y el Daesh, ya que, como Mahoma llegaría a advertir, según narraría Auf ibn Malik, los judíos se dividieron en 71 grupos. Uno de estos grupos entrará al paraíso y 70 entrarán al infierno. Los cristianos se dividieron en 72 grupos. 71 entrarán en el infierno y uno entrará al paraíso. Por él, que tiene mi alma en su mano, mi umma se dividirá en 73 grupos. Uno entrará en el paraíso y 72 entrarán en el infierno. Alguien preguntó: oh mensajero de Alá, ¿quiénes serán? A lo que respondió: el cuerpo principal de los musulmanes, Al-Hamas. Este hadiz, el de las 73 sectas y paradigma ejemplar de la narrativa contra el terrorismo takfirí, sería analizado por Ibn Taymiyyah, quien afirmaría que todos los grupos desviados
coinciden en un punto, en el de postular que la mayoría de los musulmanes están en el extravío y que son ellos el grupo salvado, sabiendo pertinentemente que solo representan una minoría ínfima de la umma. Finalmente, Muslim narraría, según transmitiría Abu Huraira, que Mahoma proclamó que aquel que desobedece y se aleja de la mayoría y que después muere, habrá muerto en estado de Jahiliya. La socióloga estadounidense Anne Schweidler defiende que la cultura no es más que un juego de herramientas para construir estrategias de acción y que es la cultura realmente la que moldea la acción, pues los cambios rituales reorganizan los hábitos y los modos de experiencias que se aceptan sin discusión. Ejemplo, la ética protestante generaría un espíritu capitalista y es precisamente en la concepción simbólica que la cultura islámica otorga a la muerte, donde el fundamentalismo islámico ha buscado manipular a generaciones de musulmanes a lo largo de la historia para la consecución de sus degenerados objetivos, instigando a la yihad menor, al uso del martirio, a la opresión de la mujer, a una visión autoritaria del Islam, etcétera, ya que pese a que el Corán y la Sunna recogen pasajes polémicos pertenecientes a contextos muy determinados como todas las religiones, los yihadistas por el contrario obvian todas aquellas aleyas o hadices que predican la paz, la proporcionalidad, el respeto, la equidad y la coexistencia, y descontextualizan todas aquellas otras aleyas y hadices que predicaban la guerra para el contexto espacio-temporal muy determinado, con el objetivo de desvincular el concepto holístico del Corán y la Sunna y manipular a los jóvenes musulmanes. Más adelante se señalarán estos hadices que contradicen y deslegitiman por completo el discurso yihadista y que desde una investigación se consideran imprescindibles para generar una narrativa contra el yihadismo, como el anteriormente mencionado en las 73 sectas, perfectamente aplicable al Daesh y al fundamentalismo islámico en general. Concentrándonos en las siguientes páginas en los hadices más polémicos y concretamente en la supuesta relación histórica y teológica entre el Ramadán y la yihad que el fundamentalismo islámico actualmente explota. La yihad y el Ramadán en el Corán y la Sunna. Tal y como establece el Corán y la Sunna, el Ramadán, además de ser el mes de la introspección y la autopurificación, es también el mes en el que todos aquellos individuos que decidan tomar el camino de la yihad y el martirio, extendidos estos exclusivamente como legítima defensa, son doblemente recompensados en el paraíso. Así, tal y como se transmitiría de Abu Umama, Mahoma afirmaría en un hadiz relatado al Tarmindi que para quien ayunara tan solo un día estando en el yihad, Alá pondría una zanja entre él y el fuego como la distancia que hay entre el cielo y la tierra. La yihad, entendida como guerra religiosa, es un concepto
es un precepto que aparece en numerosas ocasiones en el Corán, mientras que en otras aleyas, por el contrario, se llama a la moderación y el respeto. Más adelante se profundizará en estas aleyas en el epígrafe de conclusiones. Ello se debe en parte a las circunstancias de los conflictos tribales de la península arábiga de la época, y en otra a la naturaleza de la revelación profética que, como tal, en numerosas ocasiones no entiende de una lógica racional, ni de lugar ni de tiempo. Se manifiesta como una revelación sin más, así como señala Aya, la lectura racionalista de la revelación profética. Al fin y al cabo resulta patética, ya que la serie de vivencias que Mahoma le ha sido dado experimentar, como los ascensos celestes, los viajes infernales, el descuartizamiento, las visiones, la interlocución con seres de la naturaleza sutil, etcétera, han sido la prueba de que resistía a esos niveles sobreañadidos de la realidad propios de su naturaleza y sensibilidad profética. Así, prueba de ello es que Mahoma ha sabido controlar el caudal de experiencias que le llegaba a través de los sentidos, esa experiencia intensa del mundo, y adueñarse de niveles de la realidad que se escapan al hombre normal. Por ello, es por ello por lo que tomar el mensaje del Corán literalmente sin una correcta y completa exégesis, tal como hace erróneamente, por ejemplo, el wahabismo, acaba provocando una interpretación de su mensaje incorrecta y manipulada, carente de espiritualidad y sensibilidad mística alguna, y que en ocasiones llega a circunscribirse dentro de los objetivos políticos, económicos y sociales que determinadas corrientes religiosas prosiguen para los intereses de determinados países. Así, por ejemplo, una de las aleyas del Corán más polémicas que suelen citarse en contextos yihadistas e islamófobos es la 2.187-190, cuyo mensaje se limita al contexto histórico en el que Mahoma y sus seguidores se enfrentaron en los comienzos del Islam a los habitantes de la Meca, aleya que no exhorta universalmente al empleo de la yihad, que dice: matadlos donde los encontréis y expulsadlos de donde os expulsaron. La idolatría es peor que el homicidio. No los combatáis junto a la mezquita sagrada hasta que os hayan combatido en ella. Si os combaten, matadlos. Esa es la recompensa de los infieles. Matadlos hasta que la idolatría no exista y esté en su hogar la religión de Alá. A quien os ataque, atacadle de la misma manera que os haya atacado. Por otro lado, otras aleyas sí son más generalistas, aunque se muestren implícitamente en contexto, no mostrando directamente la delimitación histórica en la que se revelaron o escribieron, las cuales, para interpretarse correctamente, requerirían de un proceso paralelo de exégesis coránica, como es la 497 sobre la Guerra Santa, Sura Medinesa, que dice: no son iguales entre los creyentes los no combatientes, excepción hecha
de los dañados y los combatientes en la senda de Alá con bienes y personas. Por el contrario, otras suras como la 61, la línea de combate, sí son susceptibles de una interpretación generalista. Así, en 6.4.13 se afirma: Alá ama a todos los que luchan en su senda en línea de combate, cual si fuesen un sólido edificio. Creed en Alá y en su enviado. Combatid con la senda de Alá con vuestros bienes y vuestras personas. Esto es lo mejor para vosotros si vosotros sabéis. Si lo hacéis, Alá os perdonará vuestros pecados y os introducirá en unos de sus jardines en que debajo corren los ríos y en excelentes moradas en los jardines del Edén. Este es el mayor éxito. Amáis a otra vida. Además de las leyes anteriormente expuestas, la yihad como legítima defensa también aparece reflejada en numerosos hadices. Así, Abu Hurayara relataría: del que sale a combatir por su causa, amo combatir por la causa de Alá y ser muerto, y volvería a hacerlo una vez luego de ser devuelto a la vida y nuevamente combatir y ser muerto y luego combatir y ser muerto. Por otro lado, según Muslim, Jabir transmitiría: preguntó un hombre, ¿dónde estaría yo, mensajero de Alá, si muriese en el yihad? Mahoma dijo: en el jardín. A continuación el hombre arrojó los dátiles que tenía en su mano y combatió hasta morir, tal y como se transmitía de Abu Hurairah. El propio Muslim volvería a relatar de Mahoma: quien muriera sin haber combatido en el yihad o no hubiera puesto su intención de combatir, morirá teniendo una característica de la hipocresía. Por otra parte, Abu Qatada transmitiría: un hombre le preguntaría a Mahoma, ¿tú piensas que si me matan por la causa de Alá mis pecados serán borrados? Dijo Mahoma: sí, si has sido paciente y sincero. Alá, mis pecados serán borrados. Dijo Mahoma: sí, si has sido paciente y sincero, dando siempre la cara al enemigo y no la espalda. Tus pecados serán borrados, excepto las deudas, pues en verdad Gabriel, con él sea la paz, me ha dicho eso. De los espíritus de los mártires que van al paraíso, Masruk transmitiría: le preguntamos a Abdullah ibn Masud sobre esta ley coránica, y no penséis que los que han caído combatiendo por Alá están muertos. Al contrario, están vivos y sustentados junto al Señor. Dijo: nosotros le preguntamos eso al profeta, y él dijo: sus espíritus moran en los cuerpos de pájaros verdes que tienen sus nidos en candelabros que cuelgan del trono. Se alimentan de frutos del paraíso, de donde ellos quieren. Luego regresan a sus candelabros. Su señor les preguntó: ¿queréis algo? Y ellos contestaron: ¿qué podríamos querer? Comemos frutos del paraíso, de donde deseamos. Pero él les repitió la pregunta 3 veces. Entonces, cuando vieron que él no iba a dejar de preguntarles, le dijeron: oh Señor, queremos que devuelvas nuestros espíritus a nuestros cuerpos para que nos maten nuevamente por tu causa. Cuando él vio que no tenían necesidades,
los deja en sus goces celestiales. Por otro lado, Anas ibn Malik relataría: el mensajero de Alá dijo, salir por la mañana y por la tarde a combatir por la causa de Alá es mejor que el mundo y todo lo que hay en él. En lo referente a la yihad en el Ramadán, otros hadices recogerían la hipotética mayor importancia de Mahoma, la que Mahoma le otorgaría. En lo referente a la yihad en el Ramadán, los hadices recogerían la hipotética mayor importancia que Mahoma le otorgaría a la guerra religiosa, entendida siempre como legítima defensa, nunca como terrorismo frente al ayuno. Así, según el hadiz de Muslim, Mahoma afirmaría que vigilar la frontera durante el día y una noche es mejor que el ayuno de un mes y la meditación voluntaria nocturna. Y si alguno muere mientras se ocupa de tal vigilancia, aquello en lo que se ocupaba y su provisión serán ambos continuados y él se liberará del tormento de la tumba. En otros hadices se narra cómo Mahoma ordenaría romper el ayuno para hacer la yihad, como fue en la batalla de Badr y en la conquista de la Meca, tal y como Abu Sa'id al-Khudri transmitiría en un hadiz recogido por Muslim. Viajamos con el mensajero de Alá, bendiciones y paz de Alá sean con él, a la Meca. Cuando estábamos ayunando, hicimos una parada y el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: estáis próximos a vuestro enemigo y romper el ayuno os hará fuertes. Esto fue una concesión, por lo que algunos de nosotros ayunamos y otros no. Entonces hicimos otra parada y él dijo: por la mañana vas a encontrarte con tu enemigo y romper el ayuno te hará más fuerte, así que rompe el ayuno. Lo enfatizó la segunda vez, así que todos rompimos el ayuno. Así, según las interpretaciones fundamentalistas que desvirtúan el concepto de la yihad entendida como legítima defensa y buscan manipularlo para la consecución de sus objetivos terroristas, para Mahoma, la yihad durante el Ramadán no solo pondría una zanja entre el mujahidín y el fuego, librando a este del tormento de la tumba o permitiéndole saltarse el ayuno, sino que sería un pilar que en su contenido histórico ningún otro podría equipararlo. Así, según el hadiz de al-Buhardi y Muslim, se preguntó a Mahoma: oh mensajero de Alá, ¿qué es lo que equivale al yihad por la causa de Alá? Contestó: no podríais hacerlo. Le repitieron dos veces la misma pregunta y siempre respondió: no podríais hacerlo. Después añadió: el ejemplo del combatiente por la causa de Alá es como el ejemplo del ayudante. El ejemplo del combatiente por la causa de Alá es como el ejemplo del ayunante, el orante por la noche y el obediente lector de las aleyas de Alá, y que no se debilita ni cede en sus oraciones, ni en sus ayunos, hasta que no regresa el combatiente por la causa de Alá. Finalmente, destacar que, según transmitiría Abu Hurairah, Mahoma considera que todo aquel musulmán que centrara su espiritualidad en la oración, la yihad,
el ayuno o la sadaca sería llamado desde cualquiera de esas puertas y lograría el éxito, pero solo uno sería llamado desde todas las puertas, y ese sería Abu Bakr al-Sadiq, quien años más tarde sería el sucesor de Mahoma y el primer califa del Islam, responsable de adherir al entonces incipiente imperio islámico la totalidad de la península arábiga, arrebatarle a Irak al imperio sasánida y atacar al imperio bizantino. De esta manera, según el hadiz de Buhari Muslim, Mahoma habría proclamado que quien gaste un par de la índole que fuera, 2 sadacas, 2 días de ayuno, será llamado desde las puertas del jardín. Quien sea que la gente de oración será llamado desde la puerta de la oración. Y quien sea de la gente del yihad, la lucha por Alá, será llamado a la puerta del yihad. Y quien sea de la gente del ayuno entrará por la puerta de Arrayán, donde saciará la sed de sus ayunos. Y quien sea de la gente de las sadacas entrará por la puerta del mismo nombre. Y dijo Abu